Muy bien, Dios los bendiga. Y pues estamos por ver los últimos dos versículos que comprende la carta a la iglesia de Tiatira. Y bueno, quiero aprovechar en este sentido que específicamente esta carta fue escrita a esa iglesia que estaba ahí en la región de Asia Menor, ahí en lo que es ahora el país de Turquía. Y las 7 iglesias a las que escribió el apóstol Juan, o el Señor Jesús a través del apóstol Juan, estaban ahí en esta parte. Hemos visto la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, y estamos ahorita por terminar la carta a la iglesia de Tiatira. Luego sigue la iglesia de Laodicea, la iglesia de Filadelfia y se me escapa una. Bueno, pero esto nos sirve de ejemplo. Son iglesias en el concepto que nos enseña la Biblia, una iglesia local. Pero yo les he comentado que el mensaje que fue escrito a cada una de estas iglesias prácticamente en el mismo tiempo, fue allá en el año 95 después de Cristo. Bueno, eran problemas que el Señor estaba mencionando, enfrentando, que estaba arreglando en cada una de esas iglesias, problemas específicos. Pero también les decía que el cúmulo de asuntos o aspectos que tocó en la suma de estas 7 iglesias era una figura de lo que la iglesia universal de Cristo, que comprende todas las iglesias locales. En ese mismo momento que escribió a estas 7 iglesias, bueno, estaba la iglesia a los Gálatas, la iglesia de los Efesios, la iglesia de los Colosenses, de los Filipenses, de los Romanos, de los Hebreos, bueno, y las epístolas universales que escribieron el apóstol Juan, ¿verdad? También en la carta a los Hebreos. Eran iglesias que estaban ubicadas en aquel territorio o aquellas regiones que comprendía el Imperio Romano, donde empezó a esparcirse el cristianismo a través de las naciones. Bueno, cada iglesia, Dios tocó una necesidad, tocó puntos que necesitaban ser enseñados, algunos corregidos, pero la suma de todos esos mensajes que mandó a esas iglesias eran en un sentido general para toda la iglesia universal de Cristo. En ese tiempo, al siguiente siglo y al siguiente y hasta nuestros días, la iglesia universal de Cristo que está viva en este momento y que está formada por millones de iglesias locales. Bueno, quizás les parezca mucho decir millones de iglesias locales, pero la verdad es que es una cantidad muy grande. En cada ciudad, en cada pueblo, a veces hay varias iglesias locales. Bueno, el mensaje a los romanos, el mensaje a la iglesia de Éfeso, de Tiatira, todo esto es el cúmulo de enseñanza que el Señor dejó para toda su iglesia en todos sus tiempos. De tal manera que, pues al nosotros tener las Escrituras integradas al Antiguo Testamento, que también tiene implicaciones y aplicaciones y contenido
y significado para las iglesias locales de todos los tiempos, es decir, para la Iglesia Universal de Cristo hasta nuestros días. Bueno, es importante entender esto. En el pasaje de Efesios 2, 21 al 32, ahí escribió el apóstol Pablo fundamentos doctrinales revelados que él los menciona como misterios, un misterio que no estaba revelado. Bueno, él lo reveló ahí a la iglesia de los Efesios. Y hay un pasaje muy ilustrativo en Efesios 2, del 21 al 32, donde se habla de la relación que debe vivir en un matrimonio el esposo y la esposa, pero poniéndolo como plasmado sobre la unión de Cristo y la iglesia, donde Cristo es la figura del varón y la iglesia es la figura de la mujer. Bueno, ese es el centro de este pasaje, pero hay aspectos que se mencionan en ese pasaje específicamente en la relación que tiene Cristo con la iglesia. Y bueno, en ese pasaje encontramos el propósito de las cartas que Dios escribió por el Espíritu Santo a través de los apóstoles y profetas para todo su pueblo, empezando desde la antigüedad, el Antiguo Testamento, los días de Adán y Eva, hasta el día del arrebatamiento. Ya sabemos que hay aplicaciones específicas, ¿verdad? Ya ubicándonos en el tiempo antes del diluvio, después del diluvio, después del surgimiento del pueblo de Israel, después la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí es otros aspectos, cómo se aplica cada uno de esos eventos. Pero aquí hay aspectos en este pasaje, no voy a leer todo el pasaje, nada más 3 versículos, que dice, Cristo en Efesios 5, perdón, yo les dije Efesios 2, es Efesios 5 del 21 al 32. Y en los versículos 25 al 27 vienen estas frases que vienen en una aplicación respecto de lo que estoy mencionando. Por ejemplo, a partir del versículo 25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, en toda la escritura y en las cartas que escribió Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, Mateo, los evangelios, todo tuvo este propósito de dejar la escritura, porque Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Bueno, no debemos perder de vista que la iglesia no es un término bíblico, es un concepto vivo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un cuerpo viviente, y aquí lo vamos a ver. Dice que se entregó a su iglesia, se entregó a sí mismo, sin que nadie lo empujara o lo forzara. Él se dio a sí mismo para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Bueno, aquí está otro propósito para lo cual hay tantos detalles, puntos subrayados, hay tantos enfoques, tantas cosas que están contenidas en la palabra escrita. Bueno, ese propósito fue para santificar a su iglesia, es decir, separarla vitalmente del pecado y unirla en un estrecho compañerismo y comunión con Él, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Es la razón de que
Los creyentes continuamente están recibiendo la palabra con el propósito de ser santificados, de ser purificados, de ser lavados, ¿verdad?, de las prácticas del pecado. También su propósito está revelado en el versículo 27. Fíjense, a fin de presentársela a sí mismo. La obra que Él hizo, Él la buscó, Él la salvó, Él la purificó, la santificó, la lavó, a fin de presentársela a sí mismo. Y aquí está contenido una de las frases que vimos aquí en la iglesia de Tiatira: hasta que yo venga, estará cumpliendo esa obra, hasta el fin en que ya no habrá ni un solo creyente de la iglesia aquí en este mundo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, la gloria de la obra de Cristo, la gloria de su obra en la cruz, de su redención, de su santificación, de su purificación, a fin de presentársela Él a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, aquí está contenida también toda la obra de la palabra para los creyentes que son la iglesia. También nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Bueno, debemos entender que es un cuerpo, que es un misterio, porque es un cuerpo celestial que está viviendo en un cuerpo terrenal, pero que tiene una cabeza que es Cristo, y Él es su Salvador, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto implica que no es un ente humano u una organización humana, ni es una iglesia terrenal. Bueno, sí es una iglesia terrenal, pero que tiene un cuerpo celestial viviendo en ella. Y la cabeza no es el líder de esa organización humana, es Cristo. Y Él es el que la está salvando del error, del engaño, de quedar postrada, de quedar descarriada. Es una obra primeramente de salvación de la condenación del infierno, y luego es una salvación de la práctica del pecado continuamente, sacando de la influencia de las garras del pecado a los creyentes, uno por uno, tratando con ellos. Pero Él trata a través de cuerpos locales. Todo su plan se desarrolla a través de cuerpos locales o iglesias locales. Pero Él usa la misma palabra en todas las iglesias locales. Bueno, esto es algo que es un misterio, cómo está llevando su obra. Pero aquí nos es mostrado ese misterio. Entonces, un cuerpo celestial viviendo en un cuerpo terrenal, pero no es un cuerpo que se maneja a sí mismo, tiene una cabeza. Y dice, la iglesia está sujeta a Cristo en todo. Por eso no podemos concebir la iglesia como un ente humano o un ente de organización de hombres. No, la iglesia está sujeta a Cristo en todo su plan, su obra, sus
propósitos, sus planes. La iglesia está sujeta a Cristo en todo. Son frases que están contenidas en este pasaje que les digo en Efesios 5. Otro punto que está contenido ahí es que Cristo sustenta y la cuida a la iglesia. Él la sustenta físicamente en todas sus necesidades, pero también en la fortaleza espiritual que necesita para manifestar el testimonio de Cristo, los mandamientos de Cristo, la obra de Cristo. Él la sustenta con su espíritu y la sustenta también de todas sus necesidades materiales y físicas, sus cuerpos. Él los sustenta y la cuida a la iglesia, la cual es su cuerpo, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Bueno, Dios está diciendo que la iglesia nunca será un ente humano. Es un cuerpo vivo que está lleno de un cuerpo celestial, y el cuerpo es Cristo. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Bueno, no necesariamente es una unión física, pero es una unión vital, de vida. Una sola vida para ese cuerpo, quien lo sustenta y lo cuida y lo salva y lo santifica y lo purifica y lo lava y lo guía. Bueno, el apóstol Pablo concluyó aquí diciendo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Son frases, en ese pasaje, como les digo, está enfocando otro aspecto, pero al mismo tiempo habla de la relación vital que tiene el marido y la mujer, como una relación vital que tiene Cristo y su iglesia. Pero para el propósito de lo que vengo presentándoles, aquí es importante subrayar las frases que tienen que ver de la relación vital que tiene Cristo con su iglesia, entendiendo que es una relación celestial con un cuerpo terrenal. Y así dice: grande es este misterio, mas yo les digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Bueno, hermanos, al hablarles así, nos hace entender que Él es el que vino a nuestras vidas para integrarnos en una iglesia local y cumplir en esta iglesia local que Dios ha constituido en nosotros como su cuerpo, como nuestra congregación, como nuestra iglesia, ¿verdad? Toda la palabra de Dios. Y aquí mismo, alrededor de la ubicación de esta congregación, pues hay varias congregaciones cristianas. ¿Y qué usan ellos? La Biblia, toda la palabra escrita, la misma. Y quien los enseña y los guía y los santifica es el Espíritu Santo de Cristo, el Espíritu de Dios. Bueno, debemos comprender esas cosas, por lo cual no es, ¿cómo decir?, tan apropiado o tan adecuado ver este lugar que en este momento no hay ni una sola persona presente. Bueno, toda la enseñanza tiene que ver con la iglesia presencial y local de Cristo. Todo esto no es tan propio ver un lugar que Dios señaló, ¿verdad?, para congregarse, donde los creyentes han desechado ese mandamiento del Señor.
no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, sino antes bien, ¿verdad? Cuanto más veis que aquel día se acerca. Bien, entonces, ya trayendo el enfoque de estos conceptos, Dios nos está hablando a nosotros a través de la iglesia de Tiatira, que así como trató asuntos específicos, también está tratando asuntos específicos. Y en alguna iglesia donde se está estudiando este mismo pasaje, que no sabemos dónde estará, está tratando los mismos aspectos en esa iglesia, en este momento, como lo trató con la iglesia de Tiatira. Entonces, para juntar lo que viene hablándole, termina en el versículo 29, pero yo voy a leerles ahorita a partir del versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Bueno, ahí llegó, ahí aterrizó esta carta, pero esta carta está siendo trasladada por el Espíritu Santo a todos los lugares donde es alguien, donde están dos o más congregados en el nombre de Jesucristo. Qué maravilloso sería o será en alguna comunidad alejada de aquí, que Dios les haya provisto un maestro de la palabra y donde está una familia o dos, ¿verdad? Y que estén estudiando este tema. Bueno, se cumple exactamente como en la congregación más grande que podamos imaginar. Bien, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, bueno, ¿cómo decir? Esta mención era, ya lo hemos dicho muchas veces, que se trataba de una mujer profetisa que estaba arraigada o infiltrada con un número de seguidores que eran sus discípulos, que enseñaban a fornicar a los miembros de la iglesia, ofrecer cultos de fornicación como una ofrenda a los dioses o a los ídolos, y también les enseñaba a ofrecer sacrificios a los ídolos. Bueno, nos damos cuenta que desde el punto de vista como un cuerpo humano, eso sucede en la medida que una iglesia deja de estar sujeta a Cristo y que no acepta la santificación, la purificación, el lavamiento. Bueno, tenía un buen número de simpatizantes, creyentes, pero a la vez tenía sus propios discípulos que venían a ser ministros del diablo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les dice a ustedes que no tienen esa doctrina, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Eso que ellos tenían era una revelación, conocimiento, entendimiento, enseñanza, era lo que ellos tenían. Y en una forma general, lo que ustedes tienen, reténganlo hasta que yo venga. Permítanme. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí, en la vez anterior, estuvimos hablando de que esto será en el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde Él
nos pondrá a gobernar naciones o regiones o partes que seremos los funcionarios públicos del gobierno del Señor Jesucristo. Él emanará de su propia vida la justicia, la verdad, la santidad, y nosotros estaremos mostrando esas cosas, porque las naciones se van a volver a poblar en ese tiempo. Bueno, ya les he mencionado que en ese tiempo se poblará de habitantes que saldrán de la gran tribulación convertidos y empezarán a multiplicarse como humanos, como hombres normales, y ellos tendrán una naturaleza igual a la que tenemos nosotros. Así como bajaron Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos del arca para iniciar una nueva humanidad, así serán los que salgan de la gran tribulación, todos nacidos de nuevo, creyentes, pero engendrarán hijos con una naturaleza pecaminosa. Bueno, ellos tendrán al frente presencialmente la dimensión misma de la santidad, de la verdad, de la justicia, de la ley, ¿verdad? Entonces, sobre ellos es sobre quien se va a ejercer el gobierno del reino de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros estaremos ejerciendo ese gobierno junto con el Señor Jesucristo. Por eso dice, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Bueno, les comentaba que esto significa que la ley va a ser aplicada, la ley de Dios, con todo rigor, y será por funcionarios del gobierno, que seremos nosotros los que seremos transformados, arrebatados, los que serán resucitados. Ese será el gobierno celestial sobre un mundo terrenal. Bueno, la ley se aplicará con todo rigor, con funcionarios que tendrán la autoridad moral, santa y perfecta. No habrá corrupción. Entonces, bueno, eso lo mencionamos, y los últimos dos versículos, que son los que ya quiero tomar en esta mañana: y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, aquí el Señor estaba haciendo universal su mensaje a las iglesias locales. La iglesia universal solo es una, pero está formada por muchas iglesias locales. Bueno, Él les daba esta promesa, que al que guardare sus obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Esa es una promesa. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Qué implica esto? Bueno, en las Escrituras se le llama a Jesús la estrella resplandeciente de la mañana. Así lo menciona en Apocalipsis 22:16. Si quieren abrir su Biblia en Apocalipsis, mire cómo se declara Él a sí mismo, el Señor Jesucristo. Dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David,
el que nació en Belén, de José y María. Bueno, él nació del Espíritu Santo, pero tanto José, su padre adoptivo y legal ante la ley, también era descendiente, y lo llama el linaje, como una clase especial, linaje real. El rey David tenía un linaje de realeza, y el Señor Jesucristo venía de ese linaje de rey o realeza. Por eso será conocido como Rey de los Reyes de las Naciones, como Señor de Señores de las Naciones. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahorita vamos a ver también este versículo en segunda de Pedro 1:19, donde también se le llama la estrella de la mañana. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Bueno, aquí en la iglesia de Tiatira le dice, y yo le daré la estrella de la mañana. Bueno, en un sentido, él está diciendo, van a tener a Cristo, cada quien en forma presencial. Él estará tan accesible a ustedes que lo podrán tener todos los que creyeron en Él por fe, esperando en Él, confiando en Él, sirviéndole, glorificándole. A todos ellos lo tendrán presencialmente, ya no virtualmente, ni en espíritu, ni por fe. Bueno, esto es maravilloso, tenerlo tan al alcance. La promesa de la estrella de la mañana es la promesa de la presencia en gloria, Cristo glorificado, en gloria, como está ahorita, sentado a la diestra del Padre. Así lo tendremos. Para el que tiene a Cristo en su corazón, cuando llegue al final de esta vida temporal, verá a Cristo, ya no por fe ni en espíritu, sino que podrá palparlo y contemplarlo y gozarse con su presencia corporal y gloriosa. ¡Qué maravilloso! Bueno, si queremos imaginarnos cómo lo palparemos, cómo lo contemplaremos, vamos a ver en Lucas 36, Lucas 24, perdón, no hay Lucas 36. Lucas 24, del 36 al 40. Lucas 24, 36 al 40. Dice, esto fue cuando Él se manifestó o se hizo presente a los discípulos después de haber resucitado, porque ellos estaban tan perplejos, confundidos por todo lo que había pasado. No podían ellos ver lo que sucedería, ni entender, ni comprender. Ellos siempre pensaron que el reino ya iba a ser establecido, pero ellos no podían contemplar ese valle que se abriría desde el momento que Él ascendió al cielo hasta que Él venga por segunda vez. Bueno, ellos lo vieron así, y es lo que dice que así lo tendremos también nosotros.
en Lucas 24:36 dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos presencialmente y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy el que ustedes conocen. Pero ¿por qué les llamó su atención a ver sus manos y sus pies? Para que vieran los agujeros de los clavos en sus manos y en sus pies. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bueno, no será un espíritu etéreo o como ángeles, será un cuerpo que puede ser palpado. Palpen, porque un espíritu no tiene carne ni huesos. Bueno, así lo tendremos, tan cerca que no acabaremos de estar contemplando tanta palabra que de la que tenemos ahorita escrita, pero que en aquel tiempo va a tener una dimensión que no podemos imaginar, porque como humanos no podemos almacenar una palabra tan infinita, con dimensiones infinitas. Bueno, así lo contemplaremos, y todavía no alcanzaremos a comprender tan grande amor para no dejar de palparlo, hablarle, oírle, contemplarle por siempre. Bueno, me viene una imagen de aquel apóstol que se recostaba en su pecho. ¡Qué maravilla! No acababa de amarlo, de sentir su presencia, su calor, su respiración maravillosa de aquel Señor Jesús, tan profundo que el apóstol Juan quería sumergirse en la persona de su amado Maestro y Señor. Bueno, eso no tiene todavía ni cerca el valor que tendrá cuando le veamos, cuando lo palpemos, cuando lo contemplemos. Bien, continuamos en la siguiente parte. Vamos a hacer aquí una pausa.